8:07 de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias y a nuestro equipo a distancia se incorpora también Fernando Carballo. Fernando, bienvenido. Hemos estado extrañándote en estos días. Fernando? Gracias, Patricia, gracias, Ricardo. Yo los he estado extrañando, pero los estoy escuchando y viendo por la televisión, de manera que me he mantenido yo en un contacto estrecho con ustedes y no puedo sino rendirles el homenaje al esfuerzo que han hecho para estar presentes con nuestros reporteros en todos los puntos de nuestro país y en todos los aspectos que este desafío a nuestra salud nos está planteando como empresa periodística. Exactamente, Fernando, y gracias, Ricardo, también por acompañarnos todos estos días. Y hay una reflexión que quiero hacer. Hemos estado viendo las imágenes de los trabajadores de salud cuando se quitan las máscaras después de trabajar. La cara hinchada, los ojos hinchados, los que hemos tenido que usar máscaras para salir. Y obviamente no puedo trabajar con máscara en estos momentos, es sofocante, es realmente algo que fastidia, pero imagínense tener 6, 8, 10 horas diarias una máscara puesta en la cara. Creo que esos detalles nos tienen que hacer entender la dureza del trabajo de quienes están hoy día en la primera línea de trabajo frente al coronavirus. De todas maneras, ¿no? Y reconocer nuevamente el trabajo no solamente del cuerpo médico, de las enfermeras, sino también, además de la policía y las Fuerzas Armadas, por supuesto, el de ese otro personal y ese otro grupo enorme de trabajadores que no vemos, personal asistencial de los hospitales, personal de limpieza de las municipalidades que siguen limpiando nuestras calles, que siguen limpiando los mercados, y también esos comerciantes que, arriesgándose también ellos, pues mantienen abastecidos de productos de primera necesidad los mercaditos de barrio, las bodegas de barrio y los supermercados también, ¿no? Así es. Estamos con el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora Mejía. Curioso, porque hace solo unas semanas lo teníamos como comentarista sobre este tema del coronavirus y justamente lo habíamos llamado por su experiencia en este tema. Tenemos 363 personas infectadas, más de 6.284 muestras que se han tomado hasta el día de ayer domingo. Sabemos que esto todavía es insuficiente, pero le vamos a pedir al ministro que detalle rapidito, en pocas palabras, qué medidas se están aplicando para que esto mejore, porque todavía tenemos un subregistro amplio, no porque el gobierno no esté haciendo los esfuerzos necesarios, sino porque nos faltan pruebas, nos faltan implementos, y esto cómo puede afectar en el número de casos que estamos contando ahora. Ministro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, efectivamente. Los roles han cambiado, pero el problema que enfrentamos es el mismo. Nosotros queremos hacer incidencia que nuestra estrategia general de gobierno se basa en dos brazos que se intercomunican. Uno es la responsabilidad social. De acuerdo, esa es la que nos toca a los ciudadanos. A todos y cada uno de nosotros que si salimos de nuestras casas podemos peligrar al resto y también a nuestra familia que está dentro, porque transmitimos el virus, como ya lo ha explicado largamente el doctor Elmer Huertas. Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. El otro brazo es el que dirige el gobierno, la estrategia del gobierno, pero que es centrada en salud. Hay otras estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, económicas, de trabajo, de seguridad, pero yo vengo a respetar lo que me toca. Nuestra estrategia es diagnosticar. Así es, pruebas. Y resultados. Por dos razones. Una, porque las personas que se diagnostican necesitan saber si portan o no el virus, por razones individuales. Pero también porque nosotros necesitamos saber dónde se está moviendo el virus para detenerlo. Y además, doctor o ministro... Esa imagen, doctor, la tenemos, ministro, nosotros, cuando usted dice, nosotros debemos saber por dónde se está moviendo el virus para contenerlo, ¿lo sabemos? Es justamente eso que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que mejorarlo sustantivamente en 4 momentos, si me permites. Uno, primero, es cuando la persona informa que tiene tos o que tiene fiebre, que tiene síntomas respiratorios. Eso se transmite, la persona llama al 113. La primera medida que estamos tomando es que para el martes de la próxima semana nosotros estamos
lanzando una nueva plataforma 113 que va a procesar 80.000 llamadas diarias. Vamos a quintuplicar el número de personas que reciben las llamadas. Y eso no solamente va a servir para que más personas puedan decir, parece que tengo los síntomas, vivo en tal lugar, mándeme el equipo para que me tome la muestra. Y eso va a pasar, va a aumentar un montón de personas que llaman, y nuestros equipos, que hoy día son 50, que van a las casas a tomar las muestras, vamos a tener en Lima 250 equipos de personas que van a hacer ese procedimiento. ¿Se va a descongestionar el 113? Sí, esperamos que sí. Esa es nuestra apuesta. Teníamos una consulta con Ricardo Gómez más temprano que la comentábamos en la rotativa del aire. Usted señaló ayer que el 113 va a servir también para recibir, por ejemplo, personas que tienen ansiedad, que tienen problemas psicológicos, personas que tienen algún otro tipo de problema de salud. ¿No sería más eficiente tener un 113 coronavirus y de pronto otros números para atender otras necesidades? Porque claro, se les va o sea, yo me imagino la cantidad de gente que está asustada, que va a llamar porque está asustada y porque tiene crisis de ansiedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tenido esa discusión largamente y hemos llegado a la conclusión de que el 113 ya está muy bien posicionado. Exacto. Entonces, vender un nuevo número podría generar confusión. Claro, esta es una apuesta tecnológica, digamos, nos hemos basado en la opinión de varios expertos en la materia, y la sugerencia que hemos aceptado es que sobre la base del 113, crear 2 canales en el mismo 113. 113 interior coronavirus, que tiene su protocolo, y 113 no coronavirus. Ya, tipo marque 1, marque 2, ¿no? Punto. En la otra plataforma, no solamente va a ser capaz de resolver dudas, sino que eventualmente va a tener teleconsulta. Uno va a ser capaz de ver a su doctor a través de teléfonos inteligentes y conocerlo. Y este doctor además puede seguir el caso que no es coronavirus. También coronavirus va a tener ese servicio que hoy día no tiene. Eso lo vamos a tener el martes. Para eso vamos a movilizar recursos nuestros para tener más gente, pero también el aporte de la empresa privada, que nos está planteando incluso subir a 900 puestos la capacidad de respuesta del 113. Fernando, por favor, tus preguntas, porque tenemos que distribuirnos acá, como no estamos juntos. Gracias, Patricia. Sí, muy buenos días, ministro Zamora. Naturalmente usted ha hablado sobre lo que es lo central, es el cuidado de los ciudadanos. Pero tenemos que cuidar también a quienes cuidan a los ciudadanos, y sabemos los casos que se están produciendo en el Perú y en los demás países de infecciones al personal hospitalario. Para eso quisiéramos saber si ustedes cuentan con el número necesario de mascarillas y de indumentaria que proteja a los médicos y al personal sanitario. La respuesta es sí. Nosotros tenemos todo ese material, pero lo teníamos, bastante de ese material está en nuestros almacenes. El día, antes de ayer, tomamos la decisión de sacar todos los materiales de nuestros almacenes y distribuirlos en todo el país. Estoy muy contento porque en la mañana ustedes entrevistaron al de Piura y él informó que anoche ya había llegado un avión reabasteciendo del equipo de protección personal. Voy a aprovechar para lanzar un saludo a todos mis colegas, a todas mis colegas que están en este momento trabajando denodadamente. Vengo del Hospital 2 de Mayo, y que es muy difícil para nuestros trabajadores llegar a los hospitales. Hemos hablado con la ATU para poder a disposición de ellos transporte. Es muy difícil para ellos alimentarse, es muy difícil para ellos trabajar en condiciones de tanto estrés. Entonces vamos a desarrollar un programa intensivo de soporte a nuestro personal, porque efectivamente hay que cuidarlos y cuidarlos mucho. Ayer veíamos un video de un policía con un ataque de ansiedad que nos partió el alma, porque es obvio que esos episodios se pueden dar en personas perfectamente sanas psicológicamente, pero que saben que están expuestas todo el día a una enfermedad que les puede hacer daño, ¿no? Para nosotros, todas las personas que están, ya sea en las calles o en nuestros hospitales, en nuestros centros, son
sumamente valioso y tenemos que cuidar. Varias preguntas, ministro, sobre hechos muy puntuales. Hoy día aparece en el diario El Peruano una resolución según la cual se retira o se le agradece su renuncia al señor Omar Virgilio Trujillo Villarruel. Él tenía el cargo de jefe del Instituto Nacional de Salud. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud es un ente indispensable en este caso porque es el que se encarga justamente del tratamiento de las pruebas que se toman en el país. Y se está designando al médico cirujano César Augusto Cabezas Sánchez. Dos preguntas. ¿Es usted quien toma esta decisión? Porque está firmada por usted el decreto en El Peruano. ¿Y cuál es la razón o qué características tiene el nuevo designado que ameritan que reemplace al que había estado hasta este momento? Como la segunda estrategia es diagnosticar, pruebas, y todo empieza con el 113. Luego salen más equipos a tomar las muestras. Todas esas muestras llegan al laboratorio del Instituto Nacional de Salud y a las redes asociadas, a los laboratorios asociados. En este momento son 7. Y luego viene el diagnóstico que debe recibir el paciente. Ese punto del Instituto Nacional de Salud ha tenido muchas dificultades en implementar las medidas que nosotros necesitamos para contener la epidemia. Esa es una razón, la razón de gestión. Necesitamos mejorar la gestión de los laboratorios. Y segundo, nosotros una línea de trabajo es convocar con autoridad. Estamos encargando a la doctora Pilar Macetti que sea la responsable de impulsar el lanzamiento del hospital de ATE. El doctor Aníbal Velázquez, exministro de Salud, nos está apoyando en toda la parte epidemiológica. Varios exministros, la doctora Pesá se ha incluido el día de hoy, también aparte del grupo, varios ex viceministros con buena performance en su gestión nos están apoyando y seguramente va a haber más. O sea, necesitan otros perfiles para esta situación. El doctor Cabezas es uno de los médicos, infectólogos, científicos del país más reconocidos y creemos que su liderazgo va a poder convocar a una gran cantidad de infectólogos, epidemiólogos, laboratoristas clínicos en este esfuerzo que necesitamos, además de gestión, un muy buen liderazgo. Perfecto, ministro. Vamos a ir rapidito a una pausa. Estamos con el ministro Víctor Zamora, nuevo ministro de Salud, que está tomando las riendas de esta situación tan complicada. Y volvemos con las preguntas también de Fernando Carballo y de Ricardo Gómez. Estamos en Ampliación de Noticias. Con el nuevo ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora Mesía, nos está contando de algunos cambios importantes en determinados sectores del ministerio y de todo el sistema de salud. Se están buscando los profesionales más experimentados para poder hacer frente a esta crisis. Por eso el cambio del señor el doctor Augusto Cabezas Sánchez, que hoy día es el nuevo jefe del Instituto Nacional de Salud. No quiere decir que los anteriores no hayan sido capaces, sino que ante la coyuntura se busca a los más experimentados. Sus preguntas, Ricardo, Fernando. Sí, ministro, por favor, una cosa que puede parecer menuda, pero no lo es tanto, por redes sociales y por medios de comunicación masivos, se difunde cuáles son los síntomas que nos deben llevar a marcar el 113, a consultar si es que tenemos el coronavirus o no. La enfermedad es nueva, tiene casi 3 meses en el mundo, pero en algunos cuadros se dice si tienes fiebre, si estornudas y además tienes tos seca, consulta, puedes tener el coronavirus. En otros cuadros nos dicen que el coronavirus no genera estornudos ni secreción nasal. ¿Existe un cuadro de síntomas que nos deben hacer pensar que podríamos o deberíamos consultar si tenemos o no coronavirus, ministro? Gracias por la pregunta, porque efectivamente hay cierto nivel de confusión. Lo que nosotros venimos aprendiendo de cómo se está presentando el coronavirus en nuestro país con respecto al resto del mundo es similar.
Los dos signos más frecuentes que llevan a la sospecha son la tos seca y la fiebre. Luego aparece, ya para casos más graves, la dificultad respiratoria. La rinorrea o que gotea la nariz. Estornudos y secreción nasal. No es la tos con secreción, no, la secreción no es tos. Si es seca y además tiene fiebre, bueno, hay que llamar al 113 rápido, ¿no? Sí, porque estamos en cambio de estación, ministro, y hay muchísima gente que tiene alergia, rinitis alérgica y rinitis alérgica. Así es. Pero justamente, incluso por esa razón, es que nosotros debemos ampliar la capacidad de nuestra respuesta en el 113 para orientar a las personas que están llamando y decirle que no se preocupe, que eso es una rinitis o que no es coronavirus, no amerita una visita, pero que además mantenga su responsabilidad social. Quédese en casa, lávese frecuentemente las manos por 20 segundos. Entonces, el 113, además de canalizar, puede orientar como está solicitando. Y tal vez asumir que estamos enfermos. O sea, por más que no tengamos el virus, comportarnos como si lo tuviéramos. Bueno, ¿no? Como lo he explicado también acá varias autoridades en el tema, tarde o temprano todos vamos a terminar infectados del coronavirus. Incluso el número que tenemos confirmado puede ser mucho menor al real, en la medida en que hay mucho paciente asintomático, y muchas personas a las que no se les logra, a las que no se llega a diagnosticar porque simplemente pueden ser muchas, ¿no? Algunas que ni llaman al 113, ¿no? Efectivamente, ninguna medida es perfecta. Así es. Y nosotros lo que tenemos es una idea de lo que está pasando con la epidemia en el Perú. Por eso es que hay que mejorar nuestra capacidad diagnóstica. Así es. Pero usted ayer no descartaba en el programa Corto Poder que una hipótesis era que hoy en día haya más de 364 infectados, ¿no? Es una hipótesis porque nadie lo puede afirmar categóricamente. Pero el doctor eso pasa en todos los países del mundo donde el número de registros positivos es menor al que realmente existe en la sociedad. Pero nosotros no tenemos tiempo para llegar a ese nivel de precisión. Entonces, nuestras medidas, aunque pueden parecer muy gruesas, nos están sirviendo para movilizar nuestro personal, para tomar decisiones. Las decisiones que ha tomado el presidente sobre la base de muy poca información, pero que es muy sólida ahora, ya todo el mundo sabe que las decisiones que ha tomado el presidente son las correctas y en el momento correcto. Creo que lo comenté incluso acá cuando estuve la semana pasada. Así es. Entonces, esperamos que las medidas de responsabilidad social, más las mejoras que vamos a implementar en el Ministerio de Salud, nos ayuden a enfrentar este mega problema global que lo estamos conociendo día a día. Las nuevas pruebas de coronavirus que van a llegar, que se calcula deben llegar a más tardar esta semana, ¿no? ¿El diagnóstico es más rápido? Mire, nosotros tenemos en este momento en nuestro arsenal 3 armas. Nosotros tenemos la prueba molecular, es la que queremos mejorar. Vamos a incorporar la prueba rápida, que no es mejor que la molecular, pero en cierto grupo hay que utilizarlo cuando no tenemos la primera. Y en la tercera que acaba de incorporarse se llama GeneXpert. Felizmente nos encuentra el país con 45 máquinas GeneXpert. Tenemos que comprar el insumo y lo vamos a poner a disposición de 13 regiones para poder hacer el diagnóstico. Con GeneXpert el diagnóstico se hace en 45 minutos. Estamos sacando todo nuestro arsenal. Incluso se habla de nuevos medicamentos. Hay 2 grupos de expertos, uno liderado por el doctor Gotuso, que están evaluando y nos van a producir la guía de práctica para la hidroxicloroquina. Todos creen que ahora en este momento es la droga milagrosa. Sí. Bueno, no lo es en todos los casos. Y tal cosa no va a existir probablemente mucho tiempo. Probablemente no exista por mucho tiempo. Tal vez sí pero funciona en algunos, ¿no? Perdón Patricia, pero funciona en algunos casos, doctor. No lo dudo. Pero de ahí a decir que funciona en todos los casos y que todos los médicos lo podemos usar en cualquier establecimiento, no es cierto. No. Ahora, doctor, usted ha mencionado que tenemos 3 herramientas. La primera y la más precisa, la prueba molecular. Y un ex titular del Instituto Nacional de Salud, se nos escapa el nombre ahora mismo, pero con estudios precisamente en biología molecular en el extranjero, en Estados Unidos, nos decía que hay universidades en el interior de nuestro país que gracias al canon adquirieron en su momento equipos para realizar esas pruebas
que no han utilizado, que en muchos casos están casi como adorno esas máquinas, o en algunos casos ni siquiera han sido sacadas de sus envases, de sus cajas. ¿Se podría hacer la coordinación para, imaginamos de inmediato, lo más pronto, poner a disposición de este esfuerzo nacional esos equipos de prueba y de biología molecular para apoyar esta tarea? Totalmente. Yo había manifestado que el Instituto Nacional de Salud ha ido incorporando progresivamente nuevos laboratorios, tanto de las regiones, universitarios como privados. Ya tenemos 2 o 3 laboratorios privados que están ya procesando las muestras. El día de ayer incluso lo hicimos con una ONG, Socios en Salud, que le enviamos 100 muestras para que procese porque ya tienen la posibilidad de hacerlo. Trujillo, que ya está habilitado para hacer las pruebas, lamentablemente no lo pudo procesar porque le faltó el insumo, un vuelo no les permitió llegar con los insumos, pero la respuesta es sí. Nosotros estamos queriendo quintuplicar la capacidad de procesar las muestras, pero hay que certificarlos. No todo laboratorio puede hacerlo porque no es solo la máquina, es el personal, los procesos, etcétera. Vamos a ir a una pausa, Ricardo, volvemos con las preguntas de Fernando Carvalho. Habíamos tenido algunos problemas de comunicación con Fernando Carvalho, pero ya pudimos conectarnos nuevamente con él. Así que, Fernando, tu turno de hacer las preguntas, por favor, estábamos esperándote. Sí, yo pude escucharlos porque tengo una radio de transistores imperialista, pero efectivamente he podido restablecer ahora el contacto. Y una pregunta que interesa a todos los ciudadanos que estamos sometidos a cuarentena y que naturalmente la cumplimos con nuestro mejor humor. Pero queremos saber de qué depende de que no deba ser prolongada. Seguramente el ministro Zamora conoce los datos exactos de la evolución del número de los infectados en función de los cuales tendrán que tomarse la decisión. ¿Qué nos puede adelantar sobre eso, ministro Zamora? Fernando, gracias por la pregunta. La epidemia, como bien se ha dicho, la estamos conociendo recién, es una enfermedad nueva en el planeta. Su comportamiento no ha sido igual en todos los países. Nosotros, aunque en estos momentos vemos un ascenso de los casos, el ascenso no es tan dramático como en otros países. Podríamos falsamente, creo yo, en este momento, generar expectativas y decimos lo estamos logrando, así como también decir de que va a incrementarse rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muy pocos datos todavía. El otro dato es el de la responsabilidad social. Hay otros indicadores que se están midiendo el grado de cumplimiento de la población en relación con el aislamiento social. Entonces son 2 factores que vamos a tener que sopesar para tomar la decisión. Nuestra capacidad diagnóstica renovada va a permitirnos dar más datos, inclusive para tomar esa decisión en el futuro, Fernando. Lamentablemente no te puedo dar en este momento con certeza qué decisión se va a tomar, porque esto se evalúa prácticamente 2 veces al día. Ministro, ayer usted se reunió con los representantes del colegio médico, que más temprano tuvieron algunos inconvenientes en su local, porque estaban reunidos, viendo a la policía, en fin. Ellos están planteando ya desde ahora, como se ha hecho en España, donde reaccionaron tarde, hay que decirlo, prolongar ya y anunciar, para no generar falsas expectativas, pero no sabemos qué va a hacer el gobierno, prolongar el estado de emergencia, prolongar la cuarentena, cuando menos 15 días más. Usted como médico, ¿qué recomienda o qué recomendaría? ¿O ya recomendó algo en ese sentido, ministro? Nosotros, como parte de la política de atraer a los mejores y a las mejores al proceso de aglutinarnos, aliarnos frente a esta enfermedad, hemos llamado a los colegios profesionales, por supuesto, el colegio de enfermeras, el colegio de químicos farmacéuticos, de obstetras, el colegio médico, con los cuales ya estamos teniendo reuniones. Con el colegio médico ya hemos empezado a tratar el tema.
Una de las razones que argumenta el Colegio Médico, fuera de las epidemiológicas, es el desgaste natural que va a tener el personal que está trabajando. Y entonces tenemos que acelerar, mejorar el cuidado de ellos. Los he invitado al Colegio Médico y a los otros colegios profesionales a participar de este proceso de decisiones. El doctor Ciro Maguiña, a quien yo respeto muchísimo, es una persona que conoce mucho el tema, tiene algunas razones para proponer la postergación. Nosotros tenemos otras razones para sopesar si esa decisión es la más correcta. Estamos en permanente diálogo, como les vuelvo a repetir. De acuerdo, ministro, algunas iniciativas que nos gustaría transmitirle. La Universidad Católica ha puesto a disposición de las autoridades de salud su capacidad para diseñar respiradores asistidos que pueden servir gracias a su equipo técnico y que tienen además ahí los prototipos. Confiep tiene capacidad para traer de fuera 100 ventiladores para también respiradores también para asistir a los posibles pacientes. Sin embargo, pareciera que la legislación no ayuda a que esto se dé y se pueda dar sin problemas. ¿Qué hacemos para que la legislación nos lo permita? Primero quiero agradecer a cada una de las personas, las organizaciones, las empresas que se han acercado a donar y a ofrecer su ayuda. Sinceramente, estamos muy agradecidos. Y las donaciones son de todo tipo, desde equipos de alta tecnología, softwares, alimento, agua, hasta dinero en efectivo. Donación del tiempo de profesionales de la salud. Todas esas donaciones, Patricia, hay que gestionarlas, hay que organizarlas. El día de ayer hemos designado a la doctora Pesá, Silvia Pesá, exministra de Salud, para que se encargue de canalizar organizadamente todas las donaciones, incluyendo la oferta que nos ha hecho la Universidad Católica, ya que ya se contactaron con nosotros, pero estaban esperando una respuesta, porque no había una persona designada para atender caso por caso. Y efectivamente, en algunos casos es una regulación, en otros casos es abrir una cuenta, en otros casos es organizarlos, llevarlos a un lugar donde van a poder hacer su contribución. ¿En el caso de regulación pueden actuar vía decretos de urgencia o es necesario alguna aprobación del Congreso de la República? No lo sé específicamente. Dependiendo del tipo de Depende, ley, ¿no? Y es justamente por eso la doctora Pesá inmediatamente configuró un equipo de trabajo que incorporó un abogado, por supuesto. Quiero mencionar que ayer en la noche también tuve una conversación con la presidenta de la Confiep, con la cual vamos a reunirnos entre hoy o mañana, hay que buscar el tiempo, y me hacía justamente referencia de que hay donaciones que están pendientes de una decisión del Ministerio, y le he asegurado de que no solamente vamos a acelerar ese proceso porque lo necesitamos. Así no deberían demorar más de 24 o 48 horas, exactamente. Pero además porque necesitamos el curso ordenado de la industria farmacéutica, de las clínicas privadas y de otros actores del sector privado que tienen un rol que jugar en esta respuesta. Ministro, de nuevo, un tema aparentemente menor, no es tanto porque incluso es exigencia obligatoria para entrar a supermercados. La mascarilla, ¿se puede hacer algo, ministro? Fue un problema en Europa porque no se querían vender ni siquiera entre ellos, ni entre Italia y Francia, mascarillas cuando se necesitaban. ¿Cómo andamos de precisamente el abastecimiento de esta herramienta? La gente tiene temor de salir a la calle si no tiene una, y en las farmacias o no hay o está muy cara, se está especulando. No hay ni alcohol, pero además me gustaría también complementar la pregunta de Ricardo en el sentido de que no se están necesariamente encontrando la protección que necesitan nuestros servidores de salud, que puede empezar a escasear, y obviamente los países que producen no necesariamente quieren darle lo que producen a los demás. ¿Qué capacidad tiene el gobierno en este momento para encontrar en el mercado lo que necesita? Como vuelvo a repetir, nuestra prioridad hoy, en este día, es cuidar a nuestros cuidadores. Hemos distribuido todo lo que tenemos de materia de equipo de protección personal para nuestro personal. Digo nuestro personal porque están enfrentados día a día con el virus. Ellos están en contacto permanente con el virus. Pero recordemos que mucho de ese material es descartable. No.
es larga la cantidad de medidas que estamos tomando, pero quiero concentrarme de que el esfuerzo está centrado en protegerlas y protegerlos al máximo, que no se infecten y que con producto de esa infección no se compliquen y eventualmente fallezcan. Los debemos proteger. En segundo lugar, pero el presidente en algún momento mostró su preocupación para que en la región se hiciera una suerte de coordinación para que los equipos se pudieran trasladar o sea, que no pase lo que pasó en Europa, que Francia no le vendió a Italia, Italia se quedó sin material médico. No solamente el presidente ha hecho reuniones con los otros presidentes de América Latina, sino que en este momento que estamos conversando, la viceministra de Salud Pública está en una reunión con otros ministros de salud de la región para proceder a hacer compras conjuntas. Nosotros también acabamos de ejecutar la compra de 32 millones de soles para suplir inmediatamente el resto del mes. Y vamos a probablemente hacer una compra masiva en distintos mercados. El mercado es muy flexible, muy dinámico. A veces encuentras, a veces no encuentras. Y incluso mira Patricia, hasta estamos pensando en medidas de guerra. Estamos sacando una norma para estandarizar la producción de tapabocas de tela. Para que se sepa qué dimensiones y qué material hay que usar y cómo usarlo en casa. Porque las personas, como bien dice Ricardo, están buscando en el mercado y ya no las encuentran. Y probablemente el mercado local pueda fabricarlo para las personas que no están expuestas. Permanentemente. Sí, pues, así es. A ver, ministro Patricia, antes de ir al corte, una noticia que llega desde España. Lucía Bosé, 89 años de edad, la madre de Miguel Bosé, ha fallecido a causa del coronavirus. Bueno, no, ya lo hemos dicho, esta enfermedad no tiene ninguna distinción de nada. Tal vez hay edades más vulnerables, pero incluso ya las autoridades de salud han advertido que los jóvenes no son necesariamente invulnerables o que no les puede traer consecuencias graves. Así que a protegerse todos. Además, un joven que no se protege es un joven que puede contagiar a un anciano que puede morir. Vamos a una pausa. Seguimos con el ministro de Salud. Tenemos todavía un par de consultas importantes que hacerle. Gracias por estar con nosotros. Ocho y 48 minutos de la mañana, el ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, con nosotros, aclarando todas las dudas, muchas dudas que tiene la población. Fernando, tu turno, por favor. Sí, gracias, Patricia. Quería preguntarle al ministro nuestra capacidad para aumentar considerablemente el número de test de despistaje. Esa es la recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud. Mientras antes podamos saber quiénes están infectados y no tener que esperar hasta síntomas, mejor será. ¿De qué capacidad disponemos? Denos cifras, por favor, ministro. Fernando, efectivamente, la segunda estrategia que había manifestado que nosotros debemos usar es hacer diagnóstico, pruebas. En este momento nuestra capacidad para procesar pruebas es de 500 pruebas por día. Nosotros el día martes o miércoles vamos a tener la capacidad de llevarlo a 3.000 pruebas por día, tanto con el INS como con el resto de los laboratorios asociados. El único problema ahí es el mercado nuevamente. Los equipos necesitan insumos. Los kits para hacer la prueba están escaseando en el mercado global. Entonces, en eso nos apoya la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud tiene a veces problemas para comprar esos kits. Pero si tenemos todos los kits, 3.000 pruebas diarias. Vamos a ser capaces de hacer a partir del día miércoles de la próxima semana. Ministro, ya tenemos algunos casos que realmente indignan. Ayer ayer nos enteramos que el congresista Pantoja, elegido por UPP, por la región del Cusco, pidió un vuelo humanitario para trasladar a personas del Cusco, de Lima a Cusco, que no podían mantenerse acá. En el vuelo
subieron 12 familiares suyos, además de otros 3 congresistas. Y además, al bajar del vuelo, no pasaron por ninguna prueba de nada, cuando vienen en realidad de la ciudad más, que es el vector, que es el epicentro del coronavirus. Llegaron al Cusco y no se sabe si están en cuarentena, no están en cuarentena, ni siquiera pasaron por las autoridades de salud. ¿Qué se hace en estos casos? Se ha aprovechado recursos del Estado, valiéndose de una situación además de privilegio al ser congresistas, se ha engañado al Estado peruano diciendo que era un vuelo humanitario y ni siquiera han pasado por los controles de sanidad. Bueno, el caso que hace referencia me hace reflexionar, ¿no? Vengo del Hospital 2 de Mayo, como te he contado. Recibo muchos mensajes de mis colegas trabajando. Me imagino miles de consultas de personas que quieren saber. Desesperados y desesperadas, ¿no? Tratando de saber su diagnóstico, pero sobre todo agotados de trabajar en esas condiciones, y muchos se quejan de que la población todavía los ve en las calles. Uh-huh. Responsabilidad social es nuestro segundo aliado. Esas personas infectadas o esas personas que tienen esos comportamientos son vectores, llevan el virus de un lugar a otro, contaminan a su familia y a otras familias, ponen en riesgo a nuestra sociedad y ponen en riesgo al personal que está haciendo un tremendo esfuerzo por cuidarnos. Y además son 300.000 trabajadores de la salud que todos los días se despiertan, se trasladan en condiciones muy difíciles a su centro de trabajo, y muchos de ellos incluso no teniendo que trabajar, población en riesgo, continúa haciendo su trabajo, y ellos cuando regresan ven gente que no cumple la norma social. En este caso, ¿qué debería pasar con este congresista? Yo sé que usted no es el encargado de aplicar sanciones, pero me gustaría su opinión. Mi opinión es que los congresistas deben ser los llamados padres de la patria. ¿Y qué uno espera de un padre? Que sea un ejemplo. Que sea un ejemplo, que sea un modelo a seguir. Entonces yo creo que este congresista y otros líderes sociales, comunicadores sociales, artistas, políticos de distinto nivel, alcaldes, deben estar a la altura de la responsabilidad social que ellos tienen con su comunidad. Por ejemplo. Ministro. Sí. Sí, siga, siga, por favor, disculpe. No, ministro, le quería entonces nuevamente insistir, porque por redes sociales, por interno, insisten, por ejemplo, las enfermeras de diferentes puntos de nuestro país en reclamar la protección que requieren ellas, y ellos también, por supuesto, para atender a los pacientes sospechosos de coronavirus y ya con la enfermedad confirmada. Hemos escuchado de usted ahora más temprano también señalar que se estaba liberando lo que tenían como reserva, pero insisten ellas en que además también el número de enfermeras va a resultar insuficiente, porque muchas de ellas, superando los 60 años de edad y con enfermedades preexistentes, se le ha enviado a su casa para protegerlas. Es que la premisa con la que partimos es que tenemos que proteger a nuestro personal de salud y tenemos que hacer todo lo posible. Uno son los equipos de protección personal, creo que ya he abundado en eso, que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos financieros, logísticos, administrativos y legales para que tengan siempre su equipo de protección personal. Pero hay otras medidas. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen contratos laborales que no son los adecuados en general, y menos para una situación como la que estamos viviendo. Se están tomando medidas entre hoy y mañana para revertir la situación en muchos hospitales. Igual pasa con el transporte, igual pasa con la alimentación, igual pasa con la salud mental. Desde mañana debemos lanzar un programa de movilización de 500 profesionales de la salud mental para apoyar a nuestros profesionales que están en altísimos niveles de estrés. Entonces hay que apoyarlos, hay que dar técnicas, muchos de ellos con angustia, con depresión. Y entonces sobre todo también me solidarizo con todas y con todos los colegas que están viviendo esta situación, y en verdad estamos haciendo todos los esfuerzos para protegerlos al máximo.
Lo bueno de una atención de, por ejemplo, carácter de ansiedad o psicológica es que se puede hacer a distancia y se puede hacer por teléfono, se puede hacer por Skype, no sé, a menos que la persona necesite medicación, obviamente. Hay muchos padres desesperados porque no saben cómo contener la ansiedad de sus hijos, de niños pequeños sobre todo, ¿no? A partir del día miércoles, el 113, que no es coronavirus, va a servir de soporte también para la salud mental y para dar el apoyo en otras enfermedades. Pero justamente la principal causa de consulta en general y de daño en general en la población es la depresión, es la ansiedad. Y como tú bien dices, eso se puede hacer de manera remota, la llamada amiga. Nos interesa que tanto la población como nuestros cuidadores estén reciban el mejor de los servicios en las condiciones en que estamos. Ministro, cuando a nosotros, como ciudadanos, alguien nos hace una llamada para fastidiarnos o que nos molesta, nosotros podemos bloquear el número. Así, nuestro celular, bloqueo. En este momento, el 113 tiene que hacer una lista que tiene que mandar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a su vez la tiene que mandar a las compañías de teléfono para que las líneas sean bloqueadas. Discúlpeme, pero no podríamos acortar el proceso por esta vez. Me imagino que hay un impedimento legal, pero no puede ser que las llamadas sigan congestionando el 113 para fastidiar y que la sanción no sea inmediata. El impedimento legal existe para que no sea inmediata y nosotros estamos trabajando para revertir esa situación que rebasa el mandato como Ministerio de Salud, pero lo hemos solicitado. Lo han solicitado. Ultimísima pregunta. El Congreso quiere sesionar en presencia. Hay una discusión dentro de los congresistas que hay grupos como Frente Amplio y otros que proponen que todas las sesiones se hagan virtuales. ¿Cuál es la recomendación del Ministerio de Salud? Bueno, la recomendación es la que ustedes están implementando en su radio, que el alejamiento, el distanciamiento social sea la norma, el aislamiento sea la norma, y cualquier medida que pueda tomar el Congreso de la República, y creo que tienen un excelente aparato de comunicación, de información y tecnología, les puede servir de plataforma para tener sesiones virtuales, porque la norma social nos conmina a cada uno de nosotros a mantenernos en nuestras casas. Así es. A mantenernos en nuestras casas. Eso es lo más importante. Y en sus casas, a través de la computadora, pueden sesionar. Recordemos que cada congresista recibe una laptop y un iPad, claro que sí, como parte de su trabajo, que al final devuelven o compran si es que es necesario. Y también hay quejas, hay que decirlo, del personal de planta del Congreso al cual lo están obligando a ir a trabajar, no sé para qué, porque ahorita ni siquiera hay congresistas en el hemiciclo. Así que esperemos que la recomendación, ministro, llegue a los, como usted ha llamado, padres de la patria, porque ellos representan. Y madres. ¿No? Padres y madres, me acuerdo. Ministro, una ultimita. Tenemos, siendo pocos todavía los casos, relativamente pocos, porque son relativamente pocas las pruebas que se han realizado en nuestro país del coronavirus, tenemos un cuadro estadístico que nos diga cuáles son las edades de la población a la que se le ha detectado el coronavirus. ¿Se puede poner eso a disposición de los medios de comunicación? ¿Se puede hacer de conocimiento público? Sí, junto con la mejora de la tecnología en el 113 nosotros vamos a lanzar un portal que lo estamos terminando de diseñar porque hay información sensible todavía que tiene que pasar por ciertos filtros legales. No es el caso de la edad, pero es el caso de otros datos que lo vamos a lanzar la próxima semana con todo el resto de las medidas. Yo quiero aprovechar estos 2 segundos, Patricia, Ricardo, Fernando, para recordar a la población que nuestro país enfrenta una amenaza seria. La amenaza es seria, es global y nuestro sistema de salud es pequeño, pero el compromiso de nuestros trabajadores es enorme. Dependemos para que la respuesta del Ministerio de Salud en las pruebas, en el 113, en el laboratorio, en las unidades de cuidados intensivos, nuestras enfermeras, para que nuestro esfuerzo sea reconocido, más allá del aplauso que reconocemos, que queremos mucho, ya no queremos ver gente en la calle. Así es. No queremos ver gente en la calle y que se laven las manos. Eso es lo que tienen que hacer para que nos protejan a nosotros como trabajadores de salud. Imaginemos que estamos pasando una tormenta en un barco poco apropiado al que le faltan muchísimas herramientas para salir adelante.
el gobierno está pidiendo que nos pongamos al chaleco salvavidas. El que no se lo pone se va a ahogar o va a hacer que otros se ahoguen. Es así de claro lo que nos está ocurriendo, ministro. Muchísimas gracias por estar acá. Lo vamos a requerir durante estas semanas muchísimas veces, ya sea en presencia o a través del teléfono, y estamos seguros que vamos a encontrar una respuesta a nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son las 9:00 a.m. A través del ministro de Salud extendemos nuestro saludo, agradecimiento y reconocimiento al personal de salud que está en la primera línea de trabajo. Son las 9:00 a.m. Vamos a una pausa, regresamos.